Ya. Entonces, la tutoría hoy día son 3 preguntas. En verdad, las primeras 3, Michael, me salen demasiadas notificaciones con esto de, de la sala de espera. No sé si la podéis sacar, como que me Sí, avisan el tablet, en el computador, en todos sí, lados. sí, sí. Ya filo lo voy a sacar nomás. Lo había hecho, pero ya filo, nadie se la espera, todos entran nomás. Ya, Ya entonces, filo. eh, las primeras 3 preguntas, o en verdad todo lo que sería, va a ser de lo más complicado del control uno, porque me parece que todo lo que es dinámica, ustedes es algo que pueden ir viendo y saben resolver, como que es algo que uno ha heredado con el tiempo. Y es algo más sencillo de practicar por cuenta propia. Pero la parte cinemática, que corresponde a esto de imponer con restricciones geométricas, ir derivándolas, etcétera, es algo menos intuitivo. Entonces, me pareció sensato hacer la tutoría basado en esta parte, que es como la parte compleja del control uno de mecánica. Eh, Así que eso, podríamos comenzar con la primera pregunta, que, que podemos ir al enunciado. Y nos dice que tenemos una partícula que se mueve de tal manera que el vector posición r es una constante, y nos van a pedir demostrar que la velocidad de la partícula es perpendicular a la posición r. Entonces, eh, para resolver esto, nosotros comenzamos con lo que nos dicen. Si nos dicen que el módulo de un vector es constante, entonces uno lo escribe así. Eh, Decimos que alguna constante y sin ninguna pérdida de generalidad, pues le podemos poner C. Y, y lo interesante entonces va a ser, ok, esto también por definición, esto uno lo puede ver en CBB o en cursos de cálculo. El módulo de esto entonces sería el vector punto el vector, y esto va a ser entonces igual a una constante. Y nada, sin ningún problema, nosotros podemos elevar esa expresión al cuadrado, y si la elevamos al cuadrado, entonces nos va a quedar algo de la forma, el vector punto el vector, posición, es igual a alguna constante al cuadrado, es decir, alguna constante positiva. Y, y bueno, entonces nos están pidiendo relacionar la velocidad con la posición. Y naturalmente nosotros sabemos que la velocidad se relaciona con la posición mediante su derivada. Es decir, la velocidad es igual a la derivada temporal del vector. Entonces, bueno, si vemos la única información que tenemos, eh, que estaría acá, nosotros podemos derivarla con respecto al tiempo. Y lo interesante es que tenemos un producto punto de dos vectores, y esa derivada temporal se comporta como el producto de dos cantidades usuales, es decir, el producto de dos funciones, y esto entonces sería la derivada del primero multiplicado por el segundo, pero esta multiplicación es un producto escalar de dos vectores, más entonces el primero punto la derivada del segundo de r de t. Y esto va a ser igual entonces a la derivada temporal de una constante, que nosotros sabemos que eso es cero. Entonces ahora nosotros ya utilizamos con lo que sabemos, y que esta cantidad de acá, estas derivadas temporales, son igual a la velocidad. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener algo de la forma v.r más r.b, y esto va a ser igual a cero. Ahora, el producto punto tiene la peculiaridad de que conmuta consigo mismo, entonces, perdón, conmuta de por sí, entonces nosotros podemos decir que r.b es lo mismo que b.r. Por lo tanto, dos veces r.b va a ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y naturalmente, entonces, tenemos que imponer, esta condición solamente se va a satisfacer en la medida que esta cantidad de acá sea cero. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que podemos concluir con la información del enunciado? Es que r.b es igual a cero. Y ahora es donde nosotros tenemos que sacar entonces estos conocimientos de cálculo vectorial y decir que dos vectores, o me parece que es de álgebra lineal incluso, que dos vectores ortogonales cumplen con que su producto punto es igual a cero.
¿Y qué significa que sean ortogonales? Entonces, R es perpendicular a B. Y ahora entonces nos piden concluir, nos piden, ya demostramos lo primero, entonces demostramos que el vector de velocidad es perpendicular al vector de posición, y finalmente nos dicen, interprete geométricamente este resultado. Entonces, comencemos con la primera parte del enunciado. La primera parte del enunciado nos decían que el módulo del vector posición es una constante. Entonces, si nosotros hacemos un dibujito, nos paramos en algún origen y apuntamos hacia la partícula, ese es el vector R. Nosotros estamos estudiando un punto en el espacio. Eso es lo que nosotros describimos con el vector R. Y en la medida que este sistema evolucione, es decir, que yo haga el tiempo correr, siempre esta distancia de acá, este módulo, siempre va a ser constante. Entonces, lo más sensato es restringirnos a un movimiento bidimensional. Si nos restringimos a un movimiento bidimensional, nosotros vamos a tener una circunferencia, ya que es la figura geométrica que cumple con esa característica, de que la distancia, chuta, me quedó súper mal el dibujo, pero espero que se haya entendido, cumple con que la distancia, si es que yo me paro en algún punto arbitrario, digamos que la partícula se movió para acá, y yo mido la distancia con respecto al origen, va a ser siempre la misma. Eso entonces sería la primera pregunta, y mentira, sería bueno incluso extender un poquito más este análisis. ¿Y qué pasa si nosotros estamos en tres dimensiones? Si nosotros estamos en tres dimensiones, entonces podríamos encontrarnos ya no solamente en una circunferencia, sino que en una esfera. Y aquí me estoy arriesgando con este dibujo porque no sé si se logra ver bien, pero podríamos decir incluso eh, algo de este estilo, tal que la partícula incluso se puede estar moviendo a lo largo de tres dimensiones, pero siempre con esa distancia constante. Y eso entonces es la primera parte del enunciado. ¿Qué significa que la velocidad sea perpendicular? Y eso va a significar entonces que siempre nosotros vamos a tener una velocidad tangencial, ¿sí? Y que es lo que nosotros sabíamos de una circunferencia, que nosotros solamente tenemos una velocidad tangencial, es decir, no se describe una velocidad radial. Entonces, con eso en mente, damos por finalizada la pregunta 1, y no sé, ahora, yo creo que igual sería bueno hacer una tanda de preguntas, ya que terminamos la pregunta 1. Entonces, ahora creo que pueden hacer preguntas que no sea por el chat, y sin ningún problema. Así que eso, pueden abrir el micrófono y preguntar con confianza. Si no, por el chat pueden preguntar y Miguel le va a estar respondiendo. Disculpa, Ujú. yo estaba pensando cómo esta demostración que tienes, además, como que no considera el caso en donde la velocidad es igual a cero. O sea, Es si que, fuera de módulo cero, sí, pues todo es cero, pero ¿eso lo considera igual en esta demostración? ¿O hay que hacer como un caso con igual a cero y con no igual a cero? ya mira, igual eso de meterse en casos es súper interesante. El ejercicio no apunta a eso, pero sí, tú podrías decir que si yo estoy en una velocidad igual a cero, de hecho no existe un vector de velocidad, pues, no hay vector. El vector tiene módulo nulo. Entonces, se pierde la esencia del problema porque efectivamente se cumple esto de acá. Entonces nosotros matemáticamente lo incluimos. No obstante, se pierde la esencia del problema. ¿Sí? Espero que como que haya esta distinción, porque la partícula no se está moviendo. ¿Se entiende? Entonces, sí, se incluye matemáticamente, pero en términos físicos, la partícula está parada y no está describiendo nada. ¿Se entiende? Yo creo que puede haber una pregunta interesante, y es porque lo que Ujú. hiciste fue tomar como el problema y sacar la interpretación geométrica en dos dimensiones, en tres dimensiones. Quizá una pregunta que podría parecer trivial, pero no necesariamente lo es, como qué pasa en una dimensión. Claro. En una dimensión, si nosotros pensamos que tenemos una recta, que sabemos que una dimensión se describe por una recta, eh, a ver, creo que esto yo puedo hacer en el tablet líneas rectas. Así Sí. que si yo me paro en el origen
y miro la partícula, la única forma en la que yo esté a esa distancia constante es que la velocidad se anula. Entonces, incluso tú podrías extrapolar tu pregunta que estaba haciendo antes de la velocidad nula, junto con lo que ahora está planteando Miguel, de que uno podría decir, si la velocidad es nula, entonces yo me encuentro en una dimensión. Como que yo puedo describir completamente la posición de la partícula en una única dimensión, porque yo sé dónde está mirando derecho, y no necesito nada más para describir la posición de la partícula. Espero que se haya entendido la pregunta a que la haya hecho. ¿Queda algo más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, para seguir. Siéntanse con toda la confianza de preguntar también por micrófono, si es que pueden, por supuesto. Yo tengo una consulta. Ujú. Al inicio del problema se dijo que la derivada de R viene siendo la velocidad ¿Sí? por R más R por la velocidad. ¿De dónde salió eso? Eso era igual a 0, que me perdí en esa parte. Esta parte, esto de acá, Sí. ya. Lo que nosotros dijimos es que nosotros por enunciado conocemos que el módulo del vector posición es constante. Ujú. Por lo tanto, esta cantidad, que el módulo por definición es el producto interno del vector consigo mismo, con una raíz. ¿Sí? Y eso es igual a C. Sí, C nomás. Ok. Entonces lo que podemos decir es que lo elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, y si hacemos eso, entonces, nosotros podemos derivar con respecto al tiempo. Y si derivamos con respecto al tiempo, el producto punto se comporta como el producto normal que nosotros conocemos a la hora de derivar. La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y eso va a ser Ok. igual a la derivada de la constante. Ya. Gracias. ¿Entiendes? Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la pregunta 2. ¿Sí? Entonces, sigamos. Sigamos a la pregunta 2. Y antes de hacer el dibujo, prefiero mostrarles el enunciado porque de repente uno puede fallar, y no digo de repente, sino que casi siempre uno falla haciendo el dibujo. Entonces, en la pregunta 2 nos dicen que tenemos un anillo pasado por un riel rectilíneo, es decir, este riel que está acá, el cual es jalado hacia la izquierda por una cuerda inextensible. Es decir, esto negro de acá es una cuerda que está jalando este anillo, así que nosotros estamos definiendo una distancia X. Y la cuerda cumple con ser inextensible, lo cual es súper importante. Luego nos dicen, la cuerda se apoya sobre un cilindro de radio R, es decir, este cilindro que está acá en gris, mientras su extremo colgante es desplazado verticalmente hacia abajo con una velocidad U. Es decir, este extremo de acá, yo lo jalo hacia abajo con una velocidad constante U. Y luego nos dicen, denote X la ubicación del anillo en el riel, medido desde el centro del cilindro, es decir, que esta cantidad de acá sea X, y nos van a pedir calcular la velocidad X punto del anillo en función de la coordenada X. ¿Sí? Entonces es importante saber qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo X punto en función de X. Es decir, nuestro resultado tiene que ser algo de la forma X punto va a ser igual a alguna función que solamente dependa de X y de los parámetros del problema. Es decir, el radio, la velocidad U, y me parece que esos son los dos que no, los dos datos del problema. Entonces, vamos al dibujo, nos hacemos nosotros un dibujo. César, ¿Sí, dime? ¿el anillo no tiene masa? No, o sea, sí podría tener, pero no es muy relevante para el caso. Vale. Sí, no estamos estudiando la dinámica del problema, sino la cinemática. Entonces, voy a intentar hacer el dibujo lo mejor posible. Nosotros tenemos nuestro cilindro, y desde el centro, al origen, nosotros vamos a hacer un riel. Vamos a dibujar el anillo en alguna posición arbitraria, y ahora dibujamos la cuerda. La cuerda, entonces, va a estar en contacto con el cilindro, ¿sí?
Luego la cuerda va a seguir el cilindro de esta manera, describiendo un arco, hasta que justamente llegue a esta distancia y empieza a caer verticalmente hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es estudiar entonces toda la dinámica, perdón, la cinemática del problema. Dijimos que a esto lo íbamos a llamar X. A ver, perdón, voy a pedir un segundo. Ok, continuamos entonces. Lo que les estaba comentando es que esta distancia es X. Nosotros también conocemos esta distancia R, que sería el radio del cilindro. Y no olvidemos lo que queremos buscar. X punto en función de X. Y nosotros sabemos que este pedacito de acá, nosotros lo jalamos con una velocidad U hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo único que conocemos de este problema? Solo conocemos una cosa, que la cuerda es inextensible. ¿Y qué significa eso? Las cuerdas son inextensibles en la medida que su largo sea constante. El largo no aumenta ni disminuye a lo largo de todo el tiempo. Entonces, el largo de la cuerda, algún L, va a ser igual a siempre el mismo, es decir, alguna constante. Y ese largo, de hecho, nosotros lo podríamos descomponer. Lo podemos descomponer en tres partes. Digamos, esta distancia de acá, a esta distancia, nosotros, por ejemplo, la podemos llamar Z. También va a estar compuesto de este arco que está acá. A ese arco, por ejemplo, le podríamos poner S. Y finalmente, vamos a tener esta distancia de acá, que también la podríamos llamar I. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, el largo de la cuerda, nosotros lo podemos escribir mediante Z. El largo de la cuerda va a ser igual a Z más S, que sería el arco, más I, que es la cantidad de la cuerda que cae. Entonces, bueno, estos problemas generalmente de cinemática mecánica, ustedes lo que tienen que hacer es encontrar todas las restricciones geométricas que se les ocurran. Eso es lo primero. Entonces, hagamos eso, escribamos todas las restricciones que se nos ocurran, y naturalmente la primera, porque estaba en el enunciado, es el largo de la cuerda constante. También podemos encontrar un segundo, que sería, ok, un punto de contacto con el cilindro, es un punto tangencial. Entonces, este ángulo de acá es en 90 grados, por lo tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos diría que x al cuadrado es igual a r al cuadrado más z al cuadrado. Esa sería la segunda restricción geométrica que se nos ocurre. Y, y bueno, entonces, hasta ahora no quiero contarles más o menos las próximas restricciones que van a ir emergiendo naturalmente a lo largo del problema. Entonces, intentemos con esto y veamos qué es lo que ocurre. La primera ecuación la podemos derivar con respecto al tiempo. Y si la derivamos con respecto al tiempo, nosotros vamos a obtener algo de la forma 0, porque la derivada de L mayúscula es una constante, entonces la derivada de una constante 0. Y esto va a ser igual entonces a z punto más s punto más i punto, ¿sí? Donde punto denota, según la notación física usual, una derivada con respecto al tiempo. Entonces, ahí ya uno empieza con problemas, porque dice, nosotros queremos responder esto, x punto en función de x, y no estamos ni cerca. Tenemos una ecuación que nos muestra tres derivadas temporales, pero ninguna está en función de x, entonces estamos como muy lejos de la respuesta. Ok, un poquito de geometría o intuición nos diría, veamos entonces y, esta cantidad y de acá, esta distancia cambia en el tiempo, va aumentando en el tiempo. Y en cuanto va aumentando en el tiempo, efectivamente, U, porque es la rapidez. Cuánto algo cambia en el tiempo, cuánto una distancia cambia en el tiempo, es la velocidad, o la rapidez, mejor dicho. Estamos hablando de distancia.
Entonces, naturalmente, nosotros podemos decir que I punto corresponde a U. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo explícito por si alguien lo quiere anotar. Vamos a imponer que I punto es igual a U, que es la rapidez con la que yo estiro, es decir, aumento esa distancia I. Entonces nos quitamos ese problema del I punto. Y ahora, es decir, quitamos un problema, pero nos quedan dos. ¿Cuáles son los dos problemas que nos quedan? Z punto y S punto. Todavía no tenemos ni idea de cómo escribirlos. Voy a alejar un poquito la pantalla para que podamos ir viendo el dibujo también. Entonces, ya solucionamos uno, nos quedan dos. Y veamos entonces quién es Z. Z nosotros lo podemos escribir utilizando el teorema de Pitágoras. Y como tenemos cosas al cuadrado, se ve un poco complejo de derivar si es que uno pasa el Z para el otro lado, deriva, porque van a tener raíces, etc. Entonces un truquito que ustedes pueden usar y que yo les recomiendo utilizar es cuando ustedes tengan el teorema de Pitágoras, derívenlo así, derívenlo con todos los cuadrados. ¿Por qué? Entonces, para dar un poquito de orden a esto y no se vayan perdiendo, vamos a escribirlo así. Si este término yo lo derivo con respecto al tiempo, uno como quiere z punto, y les habíamos dicho que una opción sería escribir z igual a raíz de x cuadrado menos r cuadrado, y esto derivarlo con respecto al tiempo. Pero si lo derivan con respecto al tiempo, tienen que ir a unas raíces, luego derivar el x va a tener una cadena, etc. Es muy complejo. O bueno, no muy complejo, pero tiene muchos espacios errores. Entonces, ¿qué sería lo más razonable para hacer si es que uno llega y mira esta ecuación? Derivarla así tal cual, utilizando la regla de la cadena. Entonces, yo tengo una función x cuadrado. Su derivada con respecto al tiempo sería la derivada de la función con respecto a la variable, es decir, derivar x cuadrado con respecto a x, multiplicado, y esto es por la regla de la cadena, multiplicado por la derivada de la variable con respecto al tiempo, es decir, por x punto. ¿Sí? Y esto va a ser igual entonces a la derivada de r cuadrado, que dijimos que era una constante, entonces se anula el tiro, por la derivada de z, que va a ser 2z por z punto. De manera análoga a lo que le había comentado antes, y voy a hacer aquí, porque generalmente la gente tiene esta pregunta de por qué es eso de x por x punto. Entonces voy a hacer un recuadro aquí matemático, recuerdo de, me parece que es diferencial el curso. Nosotros tenemos que una función f de x igual a x cuadrado, la queremos derivar con respecto al tiempo. Entonces, de f a dx, perdón, de f a dt, que es la derivada que queremos, va a ser igual a df a dx por dx a dt. Y eso ustedes podrían decir que es por regla de la cadena, o sencillamente uno, y ahí esto es porque estamos en física y es súper legal, cancelando diferenciales se demuestra. Y por lo tanto, entonces, la derivada de f con respecto a x es la derivada de x cuadrado con respecto a x, es decir, 2 veces x, por la derivada de x con respecto al tiempo, que sería x punto, por definición. Y todo esto es porque, en verdad, uno diría que x realmente es una función del tiempo. Por eso hay que aplicar regla a la cadena. Entonces, si nosotros miramos esta ecuación de acá, nosotros podemos dividir por 2 y vamos a tener algo un poco más sencillo, que sería x punto igual a z por z punto. ¿Sí? Recuerden que nosotros todo lo que estamos haciendo va a ser determinar todos los términos de esta ecuación para poder reemplazarlos. Entonces, ya dijimos que conocemos y punto. De esta ecuación de acá, podemos despejar z punto. Z punto, de hecho, va a ser igual a x por x punto dividido z. Y ahora ustedes me dirán, oye, pero yo no conozco cuánto vale z. Y yo le respondo, sí, ustedes por teorema de Pitágoras, ustedes saben cuánto vale z en función de x. Z en función de x va a ser igual a la raíz de
x al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros ahora, si empezamos a... me gusta utilizar esto de código de colores, porque, bueno, más sencillo nomás. Nosotros tenemos z punto en función de x y x punto. El y punto, que me parece que lo había escrito con este color, no será este, y punto lo tenemos en función también de una variable conocida que sería u. Y por lo tanto, entonces, volvamos a escribir esta ecuación. Nosotros vamos a tener 0 es igual a x por x punto partido de la raíz de x al cuadrado menos r al cuadrado. Y todo eso más ese punto más u. Y a esta ecuación le vamos a poner estrellita, porque está casi resuelta. Ustedes ven que desde aquí estamos a punto de sacar x punto. Aquí está muy cerca de x punto en función de x. Solamente nos estaría faltando escribir esa función, ese punto, en función de x. ¿Sí? Y ahora, antes de continuar, me gustaría saber, Michael, ¿hay alguna pregunta o algo que se haya repetido mucho como para hacer un corte entre medio? No, no he visto nada como que se haya repetido. Como que son consultas de Ya. repente de algunos pasos, pero va bien. Ya, ok, entonces podemos continuar. Y como ya les había comentado, ya estamos muy cerca. Esta función, o bueno, esta ecuación, estrellita, tiene casi todo en función de parámetros conocidos y tenemos casi algo que nos dice x punto es igual a algo en función de solamente x. Pero no estamos muy cerca. No estamos muy cerca porque ese punto ni siquiera lo hemos escrito en función de cosas conocidas. Entonces, partamos viendo quién es ese. Ese es un arco. Y es el arco que describe ese ángulo de ahí. Entonces, digamos lo siguiente. Acá hay un ángulo y nosotros sabemos, y esto me parece que uno lo ve, uno diría en el colegio, pero es que en el colegio no lo usa tanto. Si nosotros tenemos un arco de una circunferencia, esta circunferencia tiene radio r, el arco que está describiendo esa sección, nosotros lo podemos escribir como r por alfa, ¿sí? Si es que el ángulo que la contiene es alfa. Entonces, esto, si ustedes no se convencen, piensen en alfa igual a 2pi. Si alfa igual a 2pi, entonces ustedes tienen toda la circunferencia y el perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Entonces, ahí uno puede recordar esta propiedad. Y bueno, entonces, nosotros lo que queremos es escribir este S en función de algún ángulo. ¿Y qué ángulo nos convendría? Bueno, si nosotros a este ángulo lo llamamos phi, si a este ángulo lo llamamos phi, ¿y por qué yo quiero a ese ángulo llamarlo phi y no al otro? Y es más que nada porque ese ángulo es el que yo sé relacionar mediante relaciones trigonométricas con los parámetros del problema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un ángulo rectángulo, y el ángulo rectángulo está sumamente relacionado con el seno y el coseno de adyacente, partido y cosas del estilo, ¿sí? Entonces, a este ángulo nosotros le llamamos pi menos phi, y comenzamos. Comenzamos con todos los cálculos asociados. Entonces, veamos lo siguiente. No sé si es que yo puedo alcanzar a seguir con los cálculos y... Ok, vamos a decir que el arco S va a ser igual a R por el ángulo, que sería pi menos phi. Y por lo tanto, si lo veríamos con respecto al tiempo, lamento que mi letra vaya quedando tan mal. A ver, quizás si es que pongo el tablet en vertical, se vaya viendo mejor. Y les pido disculpas si es que mi letra de repente sale un poquito mal, es que se rompió el lápiz de mi tablet y no estoy utilizando el lápiz que viene con el tablet. Así que les pido disculpas de verdad. Ok, entonces, sí, aquí nosotros tenemos todo el escenario y podemos ya calcular cosas.
¿qué era lo que les comentaba? Nosotros dijimos que S va a ser igual a R por el ángulo que describe ese arco. Y ese arco va a ser pi menos phi. Pi menos phi. Y si nosotros esta expresión la derivamos con respecto al tiempo, nosotros vamos a tener ese punto es igual a, y aquí podemos distribuir ese R, entonces esto realmente es R por pi menos R por phi, y R por pi es una constante, entonces cuando lo derivamos con respecto al tiempo, no nos va a entregar mayor información, va a ser 0. Pero phi sí depende del tiempo, y vamos a tener algo de la forma menos R por phi, punto. Eso es ese punto. Y todavía no estamos ahí, todavía nos falta algo, porque si ustedes ven, nosotros podríamos reemplazar ese punto de inmediato en la ecuación estrellita, y aún seguiríamos con ese problema. Todavía no todo está en función de X e Y. O sea, perdón, en función de X y los parámetros del problema. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Es relacionar el ángulo con X. Eso es lo que queremos. Para eso entonces era lo que yo les comentaba en un comienzo, de que phi es una trigonométrica. Nosotros un ángulo lo podemos relacionar con una trigonométrica en la medida que tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, si uno mira esto con cuidado, diría el coseno de phi, por definición, claro, el coseno de phi va a ser igual al lado adyacente, es decir, R partido la hipotenusa, que en este caso es X. Recuerden que este triángulo rectángulo está inclinado, ¿sí? Vean bien dónde está el ángulo recto. El ángulo recto está acá arriba, y por lo tanto, este y este de acá son los catetos, ¿sí? Y la hipotenusa vendría siendo X. Entonces, el coseno de phi es el cateto adyacente, R, partido la hipotenusa, X. Si eso nosotros ahora lo derivaríamos con respecto al tiempo, ¿y por qué lo queremos derivar con respecto al tiempo? Porque nosotros queremos phi punto. Recuerden que eso es lo que queremos. Si lo derivamos con respecto al tiempo, nosotros vamos a obtener la derivada del coseno es menos seno de phi, y todo eso multiplicado, y aquí de nuevo regla la cadena, estamos recordando este recuadro en naranjo de acá arriba, ¿sí? Entonces, yo estoy ahora derivando una función que depende de phi con respecto al tiempo, entonces es la derivada de la función con respecto a phi por la derivada de phi con respecto al tiempo, es decir, phi punto. Y eso entonces va a ser igual a, y aquí esto es un consejo para la vida, a mí me carga derivar cosas partido algo. Yo lo que hago es, esto lo escribo como un exponente, porque los exponentes nosotros sí que sí lo sabemos derivar, ¿sí? Porque x a la menos 1 con respecto al tiempo, nosotros sabemos que es, voy a poner la constante al tiro, es menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? Yo bajo el exponente y después le resto 1 al exponente que tenía. Entonces bajo el menos 1 y luego x en vez de a la menos 1, yo le resto 1 y me queda x a la menos 2. Y todo eso sin olvidar la regla de la cadena, es decir, por x punto. ¿Y qué es lo que hacemos con esto entonces? Uno podría decir, ya, estamos listos. Tenemos la función phi punto como algo de la forma. Phi punto, si uno lo despeja de allá, va a ser R por x punto partido seno de phi, y todo eso multiplicado, no mentira, sí, va un x cuadrado ahí. Vamos a escribir al tiro. Entonces uno podría decir, ya estamos listos, pero todavía no. Si se dan cuenta, todavía nosotros tenemos algo en función del ángulo. Nosotros tenemos seno de phi, nosotros no tenemos x. Pero seno de phi sí lo podemos conocer en función de los parámetros del problema. ¿Por qué? Porque seno de phi, entonces lo voy a escribir así, rx punto partido x, y todo eso es por 1 partido seno de phi. Y seno de phi, nosotros sabemos que es, entonces voy a escribir como seno de phi a la menos 1, para no confundirnos. Lo que está dentro, recuerden que es el seno de phi. Y el seno de phi, por definición, ¿quién es? Cateto opuesto partido la hipotenusa. Es decir, z partido x. Y si nosotros reemplazamos, aquí este era un x cuadrado, me equivoqué en eso,
Entonces nosotros vamos a tener algo en la forma Rx punto partido, todo eso partido, esto va a ser X por Z. Y nuevamente entonces uno diría, estamos casi, pero no, Z nosotros lo tenemos que escribir en función de X. Y aquí nuevamente nosotros utilizamos la restricción que teníamos desde antes, que es el teorema de Pitágoras. Aquí acabo de notar que borré un 2 sin querer en algún momento. Y por teorema de Pitágoras, nosotros sabíamos que Z era igual a una raíz. La raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y aquí, recién, nosotros encontramos phi punto en función de X. Y si nosotros conocíamos phi punto en función de X, nosotros podíamos reemplazar esta cantidad acá arriba. Entonces, vamos por parte. Ese punto, recuerden que era algo de la forma menos R por phi punto. Y menos R por phi punto, dijimos que iba a ser menos R por una función que ya conocemos, Rx punto, y todo eso partido, X por la raíz de X cuadrado menos R al cuadrado. Y si nosotros ordenamos entonces y dejamos solamente el X punto, porque recuerden que eso es lo que queremos despejar, va a ser algo de la forma X punto por R al cuadrado partido R al cuadrado partido X por una raíz, que es X cuadrado menos R al cuadrado. Y ahora sí que sí, nosotros podemos reemplazar todo en la última ecuación. Entonces, siguiendo el código de colores, esto iba en verde oscuro, perdón. Y nosotros podemos reemplazar en asterisco. Y finalmente asterisco nos va a decir que 0 es igual a, aquí voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra, 0 va a ser igual a X, perdón, voy a dejar todos los X puntos a un ladito, X punto por X partido una raíz, la raíz Falta de, un menos César. al tiro, Michael. ¿Dónde? Eh, la ecuación que está como encerrada, justo ahí te comiste ¿Sí? un signo menos que venía desde antes. Ya. Ahí sí. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, gracias Michael, y a la persona que quizás haya avisado por el chat. Entonces, reemplazamos el S punto, que ahora gracias a la indicación que me dieron tiene un signo menos X punto entonces por R cuadrado partido X por una raíz de X cuadrado menos R cuadrado, y a todo esto yo le sumo U. ¿Sí? Entonces, nosotros queríamos despejar X punto. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno podría factorizar, empezar a ordenar las cosas y hagámoslo. A mí me parece que es un buen ejercicio hacerlo en conjunto. Entonces, aquí permítanme, creo que yo puedo hacer que esta hoja sea infinita. Y listo. Ahora tenemos una hoja infinita. Entonces ahora, un poquito matraca nos diría que yo lo que voy a hacer es factorizar X punto y voy a pasar el loop para el otro lado. Entonces, esto va a ser X punto por, noten que el factor 1 partido de raíz de X cuadrado menos R cuadrado está todo junto, entonces esto va a ser algo de la forma, o sea, perdón, está dividiendo ambas expresiones con X punto, entonces va a ser algo de la forma X menos R cuadrado partido X, todo eso dividido la raíz de X cuadrado menos R cuadrado, y eso va a ser igual a menos U, porque recuerden que el U yo lo pasé para el otro lado. Y ahora, el X punto nosotros lo podemos pasar hacia la derecha. Entonces X punto va a ser igual a menos U por la raíz de X cuadrado menos R cuadrado.
todo eso dividido x menos r cuadrado partido x, y aquí notemos esto, lo que está acá abajo se parece mucho a la raíz. Entonces nosotros, y esto ya es por comodidad, esto ustedes no es necesario que lo hagan, pero sirve para analizar límites. Eso es algo que probablemente uno le pediría en esta clase de problemas. O no sé, analizar las dimensiones, por ejemplo, que es algo también usual que se pediría. Uno podría multiplicar por x arriba y abajo, y cuando multipliquemos x por abajo, vamos a notar que lo que está abajo es el cuadrado de la raíz de arriba. Entonces, vamos a tener algo de la forma menos u por x por una raíz partido del cuadrado de la raíz, es decir, solamente nos va a quedar la raíz en el denominador. Entonces vamos a tener algo de la forma menos u por x partido de la raíz de x cuadrado menos r al cuadrado. Y eso finalmente es x punto en función de x. Esa sería la solución del problema. ¿Hay alguna consulta que haya quedado entre medio? Michael. No, nada. ¿Ya? Ahora alguien igual podría abrir el micrófono y preguntar. Ya. Alguien pregunta como qué pasó con la raíz. En el último. Ok, quizás fue un poco rápido. Esta expresión de acá, si nosotros la multiplicamos por x, esto va a ser algo de la forma menos u por x, la raíz de x cuadrado menos r cuadrado, y todo eso partido x cuadrado menos r al cuadrado. ¿Sí? Nosotros observemos que esto de acá abajo es igual a la raíz de eso al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos dos cosas iguales y las podemos despejar. O sea, las podemos simplificar. Entonces la raíz se nos elimina y solamente nos queda la raíz en el denominador. Y una cosa interesante entonces que uno podría pedirles en una clase de problema, o al menos para que ustedes vean que van bien encaminados, uno podría pensar, esta raíz son distancias al cuadrado. Son distancias al cuadrado, por lo tanto, es la raíz de una distancia al cuadrado, esto tiene unidades de distancia. Y nosotros estamos dividiendo, o sea, multiplicando y dividiendo distancias. Por lo tanto, eso de ahí no tiene unidades. Y por otro lado, este factor u, ese factor u, si ustedes lo ven, es rapidez, tiene unidades de rapidez, es decir, distancia partido tiempo, y entonces tiene sentido que esta expresión tenga unidades de distancia partido tiempo. ¿Por qué? Porque esta expresión entonces será adimensional y solamente tiene una rapidez. Por lo tanto, tiene sentido que x puntos sea igual a esto de acá. ¿Sí? Esas son clases de resultados que es interesante que ustedes vean. Y en un control eventualmente tendría un gran descuento si es que ustedes, por ejemplo, su resultado dimensionalmente no está bien. ¿Sí? Más que entre medio que se equivocan en algún signo o algo del estilo. Oye, Leí que alguien estaba pidiendo ver para arriba. sí, hay una pregunta que puede ser interesante porque es como la parte importante de esto, que es si podríais dibujar, o sea, mostrar de nuevo cómo se forma el triángulo rectángulo. Es más fácil okay. si lo dibujáis. Ok, ustedes piensen que, partamos con eso, que si ustedes tienen una cuerda que está extendida en una circunferencia, naturalmente esa cuerda va a estar recta, porque si está un poco curvada, esa recta entonces no está extendida. Si está extendida, necesariamente va perpendicular. Entonces, si uno ve el punto de apoyo donde está en contacto la cuerda hacia abajo, a esto uno lo puede llamar Z, que fue lo que hicimos. Luego, en el enunciado, ¿sí? Entonces no olvidemos ese punto de apoyo, en el enunciado nos pedían llamar a esta cosa X, y si nosotros sabemos que este radio es una distancia conocida, nosotros decimos lo siguiente, el punto de apoyo, entonces si esta cosa va a derecha, yo voy desde el radio hasta este vector que es tangencial, porque está extendido, porque recuerden, no puede estar doblado, no puede estar recogido a lo largo de la circunferencia, si no, no está extendido. Por lo tanto, es tangencial. Si nosotros vamos del radio a un vector tangente, ese pedacito de ahí, que sería este ángulo de acá,
es un ángulo rectángulo. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con que es una cuerda ideal y es un sistema con cuerda inextensible. Me parece que hay alguien levantando la mano. Sí, así es. Sí, yo quería preguntarles que, bueno, yo naturalmente hubiese puesto como el ángulo rectángulo justo en la mitad del, del círculo, en la partecita de arriba. No sé si me explico. Ah, Y que no sé estuviera qué acá, tan ¿no? factible fuera. Sí, eso. Y como que el ángulo justo fuera como la mitad del. Una cosa así. Como qué tan bueno sería eso. Ya. Me atrevería a decir que eso ocurre cuando x es igual a infinito al ojo, ¿no? Sí, Porque tendría que estar como lo suficientemente lejos, tal que tu vector tangente a tu circunferencia sea justo para arriba. Entonces quizás te sirve pensar en el problema opuesto. ¿Qué pasa si tu anillo está muy cerca de tu circunferencia? Eh, Te pregunto, ¿estaría justamente a la mitad? Como que uno ve que se empieza a trazar rectas, ya necesariamente tocó desde antes. De hecho, yo me podría dar un punto, pero es que al lado, por ejemplo acá, y ese Ah, punto, sí, si yo lo quiero conectar con esto, cruzó el cilindro. claro. Eso es por la cuerda inextensible. Claro, porque si no, la cuerda estaría rodeando a la circunferencia. Ya, buena, gracias. Muchas gracias. Bacán. y es básicamente también Eh, porque el cilindro es macizo, como no tiene como agujeros adentro. No tiene como líneas por donde claro, pueda pasar la cuerda, como dice el César, como atravesar el cilindro. Claro, ya. Bueno. ya. ¿Queda alguna otra consulta? Al menos nada en el chat. Si es que alguien Ya. tiene preguntas, háganla nomás en voz alta. Una consulta, Ah, dime. que estaba pensando un poquito en el ejemplo como si fuera más tipo ejercicio de dinámica y estaba pensando cómo, por ejemplo, yo podría saber en el momento exacto en el que el anillo eh, empieza, por ejemplo, a ya estar dentro de la rueda en sí, por ejemplo, o cosas como el Ya. estilo. Em, Pensemos que cuando tu anillo se está acercando y justamente llega a la distancia R, si se cumple que sigue siendo una cuerda, tu cuerda rodearía todo el cilindro, ¿cierto? ¿Me ¿Sí? sigues con eso? Entonces, si lo está rodeando, el punto tangencial que la cuerda haría para tomarlo sería levantarlo, ya dejaría de tirarlo hacia adentro. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Y otra Entonces, consulta, ujú. ¿hasta qué punto yo puedo como rescatar valores de mis ejercicios de parte en parte? Porque mucho pasa que, por ejemplo, en la parte A te dan ciertas condiciones, en la parte B te las cambian. Entonces, si tengo que el ejercicio se comporta de otra manera, ¿hasta qué punto yo puedo rescatar de lo que ya trabajé para poder seguir trabajándolo? Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos que ya se está empezando a acercar a la esfera el anillo, ¿se seguirían cumpliendo las ecuaciones? En especial, ¿se seguiría cumpliendo el ángulo de 90? Tú me estás preguntando por esta condición de acá. Sí, ¿cómo sé que esa condición de ahí que yo estoy imponiendo se va a cumplir para todo momento en donde esté analizando el movimiento? Ya. Aquí tiene que ver con, claro, tú tienes un punto súper interesante que sería cuál es el rango de tiempo en el cual mi análisis tiene validez. Y tienes toda la razón con eso. Cuando mi función empieza a llegar lo suficientemente cerca, cuando mi partícula ya llegó justamente al radio R, la dinámica de tu problema cambia. Porque ¿qué es lo que tienes ahí? Tú tienes prácticamente una cuerda levantando un anillo. Entonces tú podrías decir que cuando llega a R, ya tu problema es otro, cambió. ¿Sí? Ahora, si quieres hablar de escalas de tiempo, ahí tendrías que empezar a integrar ecuaciones y a resolver problemas un poquito más complejos. Ya, entiendo. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Vale? ¿Queda alguna otra consulta?
Ok, entonces me parece que podemos pasar al problema 3. Si no, podemos darnos como algunos 5 minutos de descanso. Quizás ha sido muy intenso en poquito tiempo. Podríamos dar unos 5 minutos. Miguel, ¿qué opinas? ¿Cómo? También nuestro Sí, tiempo. sí, ¿Sí? estoy de Ya, acuerdo. entonces son las 7:03. ¿Cuánto tiempo dirías tú? Como descanso, unos 5 o 10 minutos, y la idea es que vayan al baño, se preparen agüita, un cafecito, yo qué sé. ¿Ya? A las 7:10 volvemos. Ujú. ¿Ya? Entonces, si queréis, para la grabación, porque quizá hay preguntas que de Ah, repente les puede dar vergüenza, cosas del lo voy a estilo. poner, sí, lo voy a poner pause. Ya. Entonces, retomamos con la clase auxiliar no mentira, tutoría del día de hoy, previo al control de mecánica. Yay. Y la pregunta 3, que ya sería la última del día de hoy, eh, dada la... Un segundo, está. Entonces, dado este sistema, que es el que nos presentan acá abajo, nos dicen una partícula de masa m chica puede deslizar sin roce sobre una superficie horizontal. Es decir, esta masita de ahí puede deslizar sin roce a lo largo de este eje. Y, y la partícula está unida a una cuerda, la cual pasa por una polea fija, ubicada a una altura h, sobre la superficie horizontal. Es decir, esto de acá va a funcionar como una polea. ¿Qué más nos dice? Entonces, el extremo de la cuerda es recogido hacia la izquierda con una rapidez constante v0. ¿Sí? Nosotros vamos a tomar esta cuerda y la vamos a tirar hacia la izquierda desde ahí arriba, de manera horizontal. Y entonces la parte A nos va a decir, encuentre la velocidad de la partícula en función de la distancia x al punto del origen de la superficie ubicada, disculpen, justo debajo de la polea. Siendo entonces esta cantidad x, nos están pidiendo en la parte A, x punto en función de x y el resto de los parámetros del problema. ¿Sí? Vamos a leer todo el enunciado y vamos a entender qué nos están pidiendo y después vamos a ponernos a resolver las cosas. Entonces, eso es la parte A. La parte B nos piden encontrar la aceleración de la partícula en función de la distancia x al punto O de la superficie ubicada justo debajo de la polea. Es decir, nos van a pedir la segunda derivada, x2 puntos, en función de x. Y por último, nos van a pedir la distancia al origen x0 en que la partícula pierde contacto con el piso. Es decir, va a haber algún punto donde esta partícula ya no va a estar en contacto, ya va a levantarse. ¿Sí? Y cuando se levante, a esa distancia nosotros la vamos a llamar x0. Y nos están pidiendo determinar el valor de ese x0. Entonces, ahora, entonces x0 y lo tenemos que entregar en función de los parámetros del problema. Ok, las primeras dos preguntas, la A y la B, son netamente cinemáticas, ¿sí? Que es lo que hemos estado resolviendo a lo largo de toda esta tutoría, que es la parte de nuevo más compleja del control 1 de mecánica. Y bueno, entonces la parte C, ya por fin, vamos a agregar un poquito de dinámica, pero no nos vamos a adelantar. Estudiamos la parte A y B. Entonces, vamos con la parte A, que mientras que hago unas líneas, pueden consultar cosas sobre el enunciado, si es que alguien tiene alguna duda. Y vamos a dibujar la cuerda. Y lo que vamos a decir entonces está acá, la masa, a esta distancia la vamos a llamar X, creciendo hacia la derecha. Esta distancia h acá es conocida. Y vamos a tener que correr hacia la izquierda la cuerda constantemente, la vamos a recogiendo. Entonces, al igual que en la parte anterior, de nuevo, cuando nosotros tenemos problemas cinemática, lo que tenemos que hacer es tomar las condiciones geométricas de nuestro problema y empezar a derivarlas. Eso es toda la parte, suena más sencillo de lo que es. Cuesta, de repente hay algunos problemas un poco complejos,
Pero la idea es esa, utilizar condiciones geométricas y derivarlas y ver qué falta, ver qué es lo que me piden y constantemente intentar escribirlas. Entonces, siempre que hablemos de cuerdas ideales, vamos a suponer algo largo que va a ser constante y vamos a definir las dos distancias. Si esta distancia hacia acá, nosotros la llamamos I, y esta distancia hacia acá, nosotros la llamamos Z. Nosotros vamos a saber que el largo de la cuerda va a ser igual a I más Z. Y si nosotros, entonces, tenemos esta restricción geométrica, la tenemos que derivar con respecto al tiempo, porque no nos dice mucho. De hecho, nosotros el largo de la cuerda no lo conocemos, así que no podría ser un parámetro con el cual nosotros entreguemos nuestros resultados. Pero si lo derivamos con respecto al tiempo, como una constante desaparece, esto va a ser igual a I punto más Z punto. Y de manera análoga a como lo habíamos comentado en el problema anterior, este I punto tiene que ver con la distancia horizontal de la cuerda, y esta se va recogiendo con una rapidez v. Entonces nosotros pensamos, ¿cuánto cambia en el tiempo esa distancia I? Es la rapidez con la que se va recogiendo. Por lo tanto, I punto es igual a v, y esto entonces Z punto, y por lo tanto, Z punto desde ahora en adelante nosotros lo conocemos y vale menos v. Me parece que en el enunciado estaba puesto como v0. ¿Sí? Si alguien me confirma como para después que no hayan confusiones viendo el video y la pauta, sería bacán. Sí, Perdón, el enunciado y ahora el video. Miguel, ¿sí? sí, sí. Sí, ¿qué? Sí, es de cero. Ah, ya, ya, bacán. Sí, Ya. dice R2G hacia la izquierda con rapidez constante de cero. Ya, bacán, bacán. Ya, entonces tenemos este valor de z, perdón, de la derivada temporal de z, y hasta ahora no hemos dicho mucho, todavía nos falta, recuerden qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo en la parte A, x punto en función de x. Entonces naturalmente tenemos que escribir x, en algún lado, en alguna ecuación tenemos que meter x. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, de nuevo, al igual que en la pregunta anterior, tenemos ahí un triángulo rectángulo gritándonos que escribamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, algo de la forma x cuadrado más h cuadrado igual a z cuadrado. Y aquí de nuevo lo diríamos con respecto al tiempo, recordando esto de que las funciones son funciones que dependen de una variable y esa variable depende del tiempo. Entonces, el primer término va a ser algo de la forma 2x, la derivada de una función que depende de x, por lo tanto 2x, por la derivada temporal de x, por x punto, más la derivada de h cuadrado, siendo h cuadrado una constante, eso es 0. Y esto va a ser igual entonces a 2z por z punto. Pero nosotros sí conocemos cuánto vale z punto. Z punto vale menos b0, entonces vamos a tener algo de la forma menos 2 veces b0 z. Y nosotros entonces, disculpen, miramos esta ecuación, podemos simplificar este factor 2 desaparece, y podemos escribir entonces x punto como algo de la forma b0 por z partido x. Y observemos de nuevo que z, nosotros con la misma restricción, la cual recién derivamos, podemos escribir z en función de x. Entonces esta cosa va a ser algo de la forma raíz de x cuadrado más h al cuadrado, y todo eso partido x. Y Falta un signo menos. me parece que sí, eso está recién tomando toda la expresión para moverla ahí para el ladito. Gracias, gracias. Entonces ahí faltaba un menos, porque recuerden que z punto venía con un menos de acá, ¿sí? Que fue el que no arrastré en la expresión de abajo. Ok, entonces ya tenemos x punto en función de x. ¿Por qué? Porque b0 y h son parámetros del problema, nosotros los conocemos. Ok, esa es la parte A. Hasta ahí todo bien, espero. Michael, por favor, confírmame si es que no hay problemas
problemas técnicos ahí por el chat. Disculpa, No, una según yo, pregunta. nada por Dime. ahora. Ahí hay una pregunta. No me quedó claro por qué X sí es derivable en el tiempo y H no. O sea, porque H es una constante y X no. Ah, porque X es la distancia desde el origen hasta mi masa. Si mi masa Ajá. yo la voy recogiendo, mi masa se va acercando. Entonces, este X depende del tiempo, va a ir variando. Ah, ya, perfecto. Ojo con Gracias. esto, nosotros todavía no sabemos cómo varía en el tiempo, pero sabemos que varía en el tiempo, ¿sí? Eso es lo importante. Ok, entonces, ahora la parte B. La parte B nos piden X dos puntos en función de X. Y aquí es donde uno a ustedes les preguntaría, así como, ya, ¿qué hacemos? Y ahí alguien al tiro llegaría como que tiene la mano así lista para derivar, llega, pesca esta ecuación y la deriva con respecto al tiempo. Y sí, van a llegar al resultado, sí, toda la razón, van a llegar al resultado, pero hay algo más sencillo aún. Veamos la restricción, recuerden que Pitágoras, si nosotros lo derivamos con respecto al tiempo, nosotros teníamos algo de la forma x por x punto igual a menos b0 por z. Esa era la que nosotros teníamos. Y bueno, entonces, si esta cosa la derivamos con respecto al tiempo, vamos a conocer todas esas derivadas. Todas las vamos a conocer. ¿Por qué? Porque va a incluir x, x punto y x dos puntos. Y además de z punto. Esos son los términos que nos van a aparecer si nosotros derivamos esta ecuación. Y es mucho más fácil derivar esta cosa de acá que esta raíz partido una x, y van a haber unas cadenas, y uno se va a equivocar. Es muy probable que se equivoquen. Pueden hacerlo, inténtenlo. De hecho, les recomiendo hacerla para soltar la mano. Va a servir. Pero siempre hay una forma sencilla de hacer estas cosas, y sería derivar entonces esta ecuación. Y aquí, como tenemos un producto de dos términos, la derivada temporal del producto de dos términos que dependen del tiempo es la derivada del primero, x punto al cuadrado, más la derivada del segundo por el primero, es decir, x por x dos puntos, y esto va a ser igual a menos b0 por z punto. Pero z punto nosotros lo conocemos. Z punto era menos b0, por lo tanto esto es b0 cuadrado. Y alguien está preguntando de dónde salió esa ecuación, y era una buena pregunta porque me parece que quizás fue un poco rápido llegar y decirlo, que esta ecuación era cuando nosotros teníamos x cuadrado más h al cuadrado, que era Pitágoras. Si esto nosotros lo derivamos con respecto al tiempo, esta ecuación de acá corresponde a este término de acá con este término de acá. ¿Sí? Es cuando nosotros lo derivamos, dividimos esos dos y dejamos la expresión como xx punto igual a menos b0 por z. ¿Sí? De ahí provenía esta ecuación. Y entonces, recapitulando, la derivamos de nuevo. ¿Y por qué la derivamos de nuevo esta expresión y no la de arriba? Porque es más fácil derivar. Es más fácil derivar esta expresión que unas raíces que dependen de unos polinomios, dividir otra cosa. Es más sencillo, es la única razón. Y veamos por qué es un tanto más fácil, porque desde acá, desde esta expresión, nosotros vamos a poder decir x por x dos puntos es igual a b0 al cuadrado menos x punto al cuadrado. Y aquí utilizamos la parte A. La parte A nosotros sabemos escribir x punto en función de x. Y más aún, x punto al cuadrado es un poquito más sencillo porque no va a depender de las raíces. Es decir, b0 al cuadrado menos, y ahora voy a escribir el x punto al cuadrado, va a ser b0 al cuadrado por x cuadrado más h al cuadrado, y todo eso dividido x al cuadrado. Lo único que hice fue tomar esta expresión, elevarla al cuadrado, por lo tanto el signo menos desaparece, pero se hereda este signo menos que estaba acá. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos con cuidado, y en verdad, como andamos bien de tiempo, lo podemos hacer paso por paso. Esto va a ser b0 al cuadrado por b0 al cuadrado, estos x al cuadrado se van a simplificar, menos b0 al cuadrado por h al cuadrado partido x al cuadrado. Lo que hice fue ese 1 partido x cuadrado, lo pasé dividiendo en el paréntesis, y me quedó 1 más h cuadrado partido x cuadrado, y el b0 lo distribuí. Por lo tanto,
estos términos de acá se me van a eliminar. Y x punto, perdón, x2 puntos nosotros lo vamos a poder despejar de manera súper sencilla. Solamente vamos a pasar dividiendo ese x que me estaba acompañando antes. Y vamos a tener algo de la forma menos b0 al cuadrado por h al cuadrado partido x al cubo. ¿Sí? Eso entonces sería cómo obtener la segunda derivada de x con respecto al tiempo en función de x, que sería la parte b del problema. Michael, por favor, confírmame si es que no hay más consultas, sino para pasar al tiro a la parte C. Ahora nada en el chat al menos. Ya. Entonces, ahora, como vamos a necesitar, nos van a preguntar en qué distancia x mi partícula despega del piso. Y ustedes, como sabrán, o quizás recordarán del curso de Introducción a la Física, ahí uno les comenta que cuando hablamos de despegue, estamos imponiendo una condición. La condición de despegue, que es que la normal, es decir, el contacto de la superficie con la partícula que se está desconectando de esta superficie, está perdiendo el contacto, la normal es nula, justamente en ese punto. Por lo tanto, como vamos a tener que imponer algo sobre la normal, vamos a tener que introducir dinámica al problema, y por lo tanto, entonces, vamos a tener que utilizar, bueno, un DCL, lo que usualmente uno usa, y, y para los DCL, ustedes recuerden que lo primero que hay que hacer es definirse un eje. Vamos a escribir X e Y, no confundir ese Y, porque este es itongo, estos son vectores cartesianos. Esto no tiene que ver con esa distancia del largo y no sé qué. De hecho, lo podemos eliminar, porque ya no nos aportan nada. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hicimos fue solamente escribir un eje cartesiano que nos va a ayudar a definir signos de la fuerza. Entonces, en el problema, todo esto estaba en presencia de gravedad, había una G dibujada por ahí. Por lo tanto, vamos a tener un peso, un mg que va a apuntar hacia abajo. Además, la superficie va a ejercer una normal que nos va a levantar. O bueno, va a evitar que nosotros, realmente lo que hace la normal es que evita que nosotros traspasemos el piso. Por lo tanto, es una reacción a todo lo que me empuja hacia abajo. Además de la normal, nosotros vamos a tener una tensión asociada a la cuerda inextensible. Y como es lo usual, nosotros esto lo vamos a tener que descomponer en las componentes cartesianas, por lo tanto tenemos que introducir el ángulo, el cual vamos a llamar un ángulo phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la parte C, yo lo que voy a hacer ahora es solamente dibujar de nuevo mi DCL con los ejes correspondientes. Entonces mi DCL era este. A esto de acá, para arriba, yo lo llamé itongo. A esto de acá, para el lado, yo lo llamé xtongo. Y mis fuerzas que estaban actuando, que las vamos a dibujar en rojo, era el peso hacia abajo, había una normal hacia arriba, y una tensión que me empujaba en este sentido, con algún ángulo phi, el cual nosotros incluso ya de inmediato sabemos que podemos relacionar con la trigonometría del problema. Pero dejémoslo así, todavía no nos veamos que hay que reemplazar. Y entonces, si ustedes se acuerdan, lo que hay que hacer del DCL es separar por componentes el problema. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando en xtongo? Esa es la primera pregunta. La masa tiene una aceleración mx2 puntos. ¿Sí? Entonces, acá hay un mx2 puntos, y eso va a ser igual a todas las fuerzas que están ocurriendo en x. Y las fuerzas que están ocurriendo en x es solamente la componente horizontal de la tensión. Es decir, esta componente de acá. ¿Sí? La tensión, recuerden que tiene dos componentes. Una en x y una en y. T sub i. Voy a borrar este t para que quede un poquito más ordenado. Y por lo tanto, entonces, mx2 puntos va a ser igual a todas las fuerzas que están ocurriendo en x.
menos t de x. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia la izquierda. Esa es la primera ecuación. Y la segunda es todo lo que está ocurriendo en i. ¿Y qué está ocurriendo en i? Bueno, tenemos una masa por una aceleración en i, y eso va a ser igual entonces a una normal que nos levanta, un peso que cae, y una tensión que también va a ir para arriba, va a ser una T sub i. Entonces ahora de inmediato nosotros vamos a decir, la validez de mi problema, como yo estoy estudiando hasta justamente cuando se levanta, ese i 2 puntos, esa aceleración es 0. ¿Sí? Porque esto es justamente hasta cuando se levanta, es decir, nosotros vamos a buscar el punto cuando la normal sea 0, todavía no acelera, sigue siendo 0, sigue manteniéndose en el plano, pero todavía no se ha levantado. Entonces, vamos a tener dos ecuaciones, mx 2 puntos igual a menos t de x, y la segunda es 0 igual a n menos mg Oye, más t de y. ¿Sí? ¿Qué alguien pasó? dice que no cacha como por qué podía asumir eso. ¿Qué cosa? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo podría asumir que la aceleración en el eje Y va a ser 0? O sea, Porque en mi partícula... yo tenía entendido que la única condición cuando hay despegue es que la normal sea 0 nomás. Entonces, igual podría tener una aceleración de I, ¿o no? Ya, pero pensamos lo siguiente. Mi partícula está siempre en i igual a 0, ¿no? Si nosotros describimos esta altura como i. Sí, sí. Y cuando estoy evaluando el límite es como cuando todavía está a ras del suelo, ¿no? Claro, siempre está el suelo. Entonces, pensemos, i igual a 0, su derivada también igual a 0, y su segunda derivada también igual a 0, porque siempre está en 0. ¿Se entiende? Pero claro, si tú empiezas a estudiar qué es lo que ocurre después de que se levantó, ahí ya cambia tu situación. Pero hasta antes, es decir, como uno podría decir, en ese tiempo de despegue para atrás, en t de despegue con un signo menos, así como el límite por la izquierda, sigue siempre en el piso. ¿Sí? Entiendo, muchas gracias. Bacán. Ya, entonces, nuestro problema ahora se reduce en resolver este sistema de dos ecuaciones. Y partamos estudiando la primera. La primera ecuación dijimos que iba a ser la componente en x de la tensión igual a igual a mx 2 puntos. Mx 2 puntos nosotros lo conocemos de la parte anterior, ¿sí? De la parte B, nosotros sabemos cómo escribir x 2 puntos en función de x, porque recuerden, estamos buscando una condición de despegue para x. Entonces, menos m por x 2 puntos, que va a ser b0 cuadrado h cuadrado partido x al cubo, va a ser igual a menos la tensión en x. Y la tensión en x es menos t por coseno de phi. Y lo que estoy haciendo es reemplazar la proyección. Por lo tanto, yo me puedo eliminar esos signos menos y puedo despejar la tensión. La tensión va a ser algo de la forma 1 partido coseno de phi, perdón, ahí quizás está un poco más ordenado, 1 partido coseno de phi por m b0 cuadrado h cuadrado partido x al cubo. Eso es entonces mi tensión. Y la tensión yo la puedo reemplazar ahora en la ecuación 2. Y si vemos la ecuación 2, reemplazando la tensión, vamos a tener 0 es igual a normal menos mg más la tensión en i. La tensión en i, recuerden que es la proyección vertical, según este dibujito que está acá, y por lo tanto es hipotenusa por el seno, y la hipotenusa es t, entonces va a ser t seno de phi, y ese valor de la tensión es el que nosotros podemos reemplazar, menos mg, eso va a ser más m b0 cuadrado h cuadrado partido x al cubo por el seno partido el coseno por seno de phi partido coseno de phi. Y esto de acá nosotros lo conocemos como la tangente de phi. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando, n no es igual a 0 también? No, todavía no estamos poniendo nada. Sí lo puedes imponer de inmediato,
pero yo estoy dejando la normal para algún valor de x. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, como para darle un poquito de formalismo al enunciado. Entonces, si nosotros volvemos al dibujo, nosotros queremos responder la pregunta: ¿quién es la tangente de phi? La tangente de phi es cateto opuesto partido cateto adyacente. Y el cateto opuesto en este caso sería h, y el adyacente sería x. Por lo tanto, tangente de phi es h partido x. Entonces, nosotros vamos a tener, ahora sí que sí, la normal va a ser igual a m v0 cuadrado por h al cubo, porque recuerden que tangente es h partido x a la cuarta, menos mg. Y ahora sí que sí, ahora ya que conocemos la normal en función de x, que sería como lo que uno regularmente les preguntaría, ¿sí? Algo de la forma, determine la normal en función de la distancia, determine la normal en función del ángulo. Son como las preguntas usuales. Ustedes la determinan y luego recién imponen la condición. Vamos a imponer la condición de que en n en x de despegue, sí, alguien me dijo que están mal los signos y tienes toda la razón. Los signos los escribí al revés. ¿Sí? Porque pasé la normal para el otro lado. O sea que Era falta así. un signo menos. ¿Cómo? O sea que faltaba un signo menos. Ah, sí. Sí, se podía ordenar. Ya. La cosa entonces es que nosotros ahora conocemos la normal en función de x. En particular, en el x de despegue, la normal se va a anular. Y aquí yo estoy siendo súper minucioso, no sé, ustedes pueden llegar a imponerlo y calcularlo todo para ese punto, pero va a haber un problema, que si nosotros les pedimos, por ejemplo, en algún control o algo del estilo, determínela en función de x, no es la misma respuesta. Porque incluso de repente le podemos pedir que integren las cosas. Y cuando integran, ustedes no pueden evaluar en el punto. Hay una diferencia importante ahí. Entonces, si la normal en x igual a 0 es 0, nosotros vamos a poder imponer que g es igual a, y aquí me voy a eliminar al tiro las masas y voy a ordenar un poco, g va a ser igual a b0 cuadrado, h al cubo, partido de x a la cuarta, y x yo lo estoy evaluando en x igual a 0, entonces x0 a la cuarta va a ser igual a b0 cuadrado, h al cubo, partido g, y ustedes cuando sacan la raíz cuarta, obtienen su resultado. Y esta es la clásica pregunta que uno se podría hacer a alguien que es un poquito más riguroso y diría, cuando yo tengo un polinomio de grado 4, tengo 4 raíces, y sabemos que son la imaginaria negativa y el valor negativo. Esos tres los eliminamos porque ¿qué son las distancias imaginarias? ¿Y qué son las distancias? Cuando estamos viendo distancias con x positivo, solamente podemos estudiar x positivo, tampoco podemos contemplar x igual a algo negativo. Entonces, en este caso, nuestra solución sería solamente sacar la raíz a la cuarta y dejarle el signo positivo. Y esa sería entonces la distancia con respecto al origen en la cual la partícula despegaría. ¿Sí? Entonces, acá en algún x igual a 0, la partícula I recién pierde el contacto. La normal sería igual a 0. Eso fue lo que respondimos. Oye, alguien dime. pregunta si puedes repetir lo de las integrales y lo de no evaluarlo en un punto. Ya. Déjame pensar en algún caso. Ya, esto va a sonar un poco elaborado, pero no se me ocurre en verdad un caso muy particular donde pueda ocurrir, pero esto ocurre en verdad generalmente en cilindros, cuando ustedes están en cilindro y tienen normales que dependen del ángulo. ¿Sí? No se me ocurrió un ejercicio así como en cartesiana en 2 minutos, pero si ustedes tienen, por ejemplo, una masita que tiene una normal que depende del ángulo, la normal va a depender del ángulo phi. Si es que ustedes a este ángulo lo llaman phi en las clásicas coordenadas polares,
ustedes eventualmente, no sé, pues, por ejemplo, les podríamos pasar cuánto vale n de phi. Les podríamos decir, n de phi vale tanto. Si ustedes saben cuánto vale n de phi, ustedes no pueden evaluarlo. Si es que, por ejemplo, quieren integrar la ecuación algo que involucre phi dos puntos. ¿Qué me refiero? Ustedes pueden tener phi dos puntos igual a varias cosas, más, no sé, pues, por ejemplo, alguna n de phi, alguna función de phi que tenga el n. Si ustedes evalúan este phi en algún phi cero, por ejemplo, el phi de despegue, ustedes ya no pueden integrar, porque este phi dos puntos ya se convierte inmediatamente en la aceleración justamente en ese punto. Entonces ustedes, si es que quieren integrar esa ecuación, por ejemplo, porque, no sé, quieren integrar y obtener phi punto, si ustedes quieren hacer eso, van a tener el gran problema de que están integrando constantes, porque ya evaluaron en algún punto. ¿Se entiende? Es una diferencia sutil, pero importante. Cuando nosotros evaluamos, nosotros estamos diciendo esta función vale tanto. Nosotros estamos entregándole un número. Ya deja de ser una función. Y nosotros no integramos, a no ser que estemos integrando como tal una constante, pero nosotros queremos generalmente integrar funciones. ¿Sí? Que las fuerzas dependan de la variable, que las aceleraciones dependan de la variable, etc. Si nosotros evaluamos, ya no estamos integrando la función, sino que estamos integrando un punto, un valor. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, asumo que sí, como leyendo el chat. José dijo que no cachó. Claro, estoy pensando en algún ejemplo donde se vea un poco más claro esto. Yo creo que la cosa va por Daniel, entender que cuando tienes phi y lo evalúas en un punto, o cuando tengas, por ejemplo, una derivada, el valor que sea, como la velocidad o la aceleración, o cualquier función y la evalúas en un punto, estás tomando como le estás sacando una foto en un tiempo. Entonces, cuando quieres integrar, no le puedes sacar la integral a la foto, lo que tienes que hacer es tomar la función, la forma general, cómo dependen estas cosas de las variables. O sea, no tiene sentido. Y es súper claro, verdad lo que dice el César, porque lo he visto muchas veces, y es que de repente toman condiciones iniciales y las integran para saber cuánto vale. Por ejemplo, de repente toman la velocidad inicial y dicen como, ya, tengo la velocidad inicial, entonces la integro para saber cuánto es la posición. Pero estás tomando solo la velocidad inicial y no la velocidad, sino que estás ya, tomando el el ejemplo, valor que Michael, toma la velocidad en un punto. el ejemplo de Michael estando ahora es bacán. Porque, claro, también puede ocurrir en dinámica cuando tengas segundas derivadas, pero con primera derivada, de hecho, es más sencillo verlo. Buena idea. Entonces, Michael, sorry por quitarte el protagonismo de tu explicación, pero yo No, no, estoy está como con bien, el dale lápiz, nomás. quizás lo pueden ver más Sí, sencillo. sí. Entonces, si nosotros queremos integrar esta ecuación con respecto al tiempo, ustedes harían esto. Ya supongamos que esto ya es una función del tiempo. Ustedes hacen esto y lo integran. ¿Sí? Esto del lado derecho, ustedes saben cuánto vale, pueden integrar metiendo los límites. Yo voy a integrar desde t0 hasta t, desde t0 hasta t. El lado izquierdo ustedes hacen el cambio de variable, que esto es dx a dt. Utilizan esto del cambio de variable y en verdad el x punto integrado con respecto al tiempo se vuelve x a dx. Y esto va a ser entonces desde x0 hasta algún x. Y le pueden poner esas comillas, de hecho, para no confundirse. Y bacán, todo súper bien, ustedes pueden integrar y obtener la función del tiempo, etc. Pero ¿qué es lo que pasa si es que ustedes tenían la misma ecuación de antes, como bien decía Michael, y nosotros le sacamos una foto, la condición inicial? Si lo hablamos con respecto al punto donde partió, la velocidad inicial. Si lo integramos con respecto al tiempo, esto de acá deja de ser una función y esto de acá también deja de ser una función. Por lo tanto, sale de la integral y sale de la integral. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dejando en x punto de 0, integrando con respecto al tiempo, y estamos tomando la función, evaluándola en el punto, y no estamos haciendo nada, estamos multiplicando por el tiempo, prácticamente.
Entonces, esto no me va a describir, esto no me va a entregar el X punto del tiempo, o el X de t, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, claro, esa es la noción. Y como bien dice Miguel, es un error muy común. Yo también me ha tocado verlo caleta de veces. Así que tengan ojo con eso. Por eso yo en la parte anterior, para la normal, yo no la quería evaluar en el punto. Porque eventualmente, y ocurre mucho en cilindros o cosas que están cayendo, ustedes quieren despejar aceleraciones. Y para despejar aceleraciones angulares y cosas del estilo, algo puede depender de la normal. Pero esa normal es una función, depende de su ángulo. Por lo tanto, ustedes no pueden llegar y evaluarlo en el punto de despegue, decir que la normal vale 0 e integrar esa función. Ustedes tienen que dejar la normal en función del ángulo, arrastrar todos esos ángulos y esos corchos que van a pillarse, reemplazarlos y luego integrar. ¿Sí? No tienen que evaluar nada. Eso sería entonces, no sé si quedan más preguntas, o Michael, alguna observación que te haya quedado con el chat. Sí, habían dos cosas. Uno es que si podías mostrar el problema, el desarrollo C completo como en la pantalla. Quedaría como muy chiquito. No, pero solo la parte C. Yo igual ahí creo que se ve todo, y no se ve tan chico, ¿o sí? Porfa, confirma. Sí, es verdad, se ve bien. Ya. Y había una pregunta, en realidad no era una pregunta, sino que alguien tenía dudas con coordenada intrínseca y podría preguntar ahora, después vemos las últimas preguntas. De hecho, vamos a hacer esa Pero pregunta y voy a tomar dos del chat después, que es, ¿puedo hacer la pregunta de polares? ¿Puedo hacer una pregunta de polares? Sí, después también de la intrínseca. Y podemos ver como ejercicio que tengamos, ando algo perdido con uno. No alcanzamos por tiempo. Yo creo haber un ejercicio, pero quizás si nos mencionáis el ejercicio, quizás podemos darte indicaciones, más que no creo que alcancemos a hacer más. mira, mi problemita con hacer algo de resumen es que yo tengo una reunión a las 7:30 y son las 7:48. Sí. Así que Michael, si querés te dejo a ti explicando cosas, no sé si andáis con tablet. Déjame el host, o sí, algo. sí, tengo el Ya. tablet atrás. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre el auxiliar en general? Porque yo ya estoy en mi límite de tiempo. Como bien pasadito, 20 minutos. Muchas gracias. Entiendo el host. De nada, de nada. Espero Sí, que les vaya César, súper muchas bien. gracias. Estuvo muy bueno en la tutoría. Bueno, cualquier cosa, ustedes saben, nosotros estamos, Michael y yo creo que estamos casi los mismos días, lunes, miércoles, los horarios están en Instagram y en un curso de 2 relojes, así que ahí ustedes pueden ir y preguntar, como que de verdad muy poquita gente va a los horarios de consulta, así que siéntanse la libertad, de hecho podrían ir y hacer un horario de consulta acerca de intrínsecas, de polares, y ahí nosotros podemos llegar y prepararles algo más intenso, podemos llegar a algún par de ejercicios interesantes, cosas del estilo. ¿Por dónde es? Si solo horarios de consulta, me parece que Michael sabe bien cómo funcionan. Son por Discord. Son por Ya. Discord, pero no sé exactamente cómo se solicitan. No estoy del todo seguro, pero yo revisaría el foro de la comunidad. Por ahí tiene que estar la instrucción y todo eso. Ya. Igual, de nuevo, siéntase la libertad de ir. Están los horarios ahí en el foro, están en todos lados los horarios. Y casi siempre estamos desocupados. Así que, por favor, vayan, pregunten, bombardennos de preguntas porque estamos ahí bien tranquilos. ¿Sí? Así que eso, Michael, te paso el host. Ya. Y que les vaya súper bien. Te paso el host, ¿no? Creo que sí. Sí, Ya. de hecho sí. Ya. Entonces, que les vaya súper bien. Chao, chao. Ya. Voy a compartirle entonces mi pantalla ahora. Y podemos hacer alguna... Ya. Entonces, no sé si puedo hacer un resumen de intrínsecas porque no estoy preparado para eso,
Pero en realidad lo único que puedo decir sobre intrínseca es que las coordenadas intrínsecas son, si esta es la trayectoria de un movimiento, o sea, cual sea el movimiento, las coordenadas intrínsecas son coordenadas que dependen de esta trayectoria. O sea, lo que hacen es que el vector tangente es un vector tangente a la trayectoria, o sea que todo localmente sigue a la trayectoria, y el vector normal es un vector que es perpendicular a la trayectoria en todo punto, y perpendicular apuntando en la dirección como hacia afuera del círculo que nosotros, o la circunferencia que nosotros podemos generar acá, ¿sí? Por ejemplo, en este punto de acá, la normal iría en esta dirección, la tangente siempre sigue la, la dirección de la velocidad, el sentido de la velocidad. Ahora, dale, Tomás, con lo de polares probablemente. Perfecto. Sí, en polares podemos sacar la velocidad tangencial, la velocidad radial, la aceleración tangencial y la aceleración radial, ¿cierto? Ajá. Y tenía primero, la aceleración radial es lo mismo que la aceleración centrípeta, ¿cierto? Como Ya, el déjame ver. concepto calza. Lo que pasa es que en polares, claro, en polares uno tiene este set de vectores que son rotongo y tetatongo. Entonces, claro, la aceleración tiene una componente que es en rotongo y una componente que es en tetatongo. Entonces, lo que es tangencial a una circunferencia, al menos si es que la trayectoria es una circunferencia, es esto. Y lo que es y lo que es radial es Centrípeta. esto, que sería los centrípetos, sí, exactamente. Perfecto. Y una duda con la aceleración tangencial. ¿La aceleración tangencial es lo mismo que el alfa? ¿O tengo que No, multiplicarlo por R? Porque o como me sea, confunde, como tiene el teta ahí, no es la aceleración de teta. no. Mira, de hecho, la aceleración en cilíndrica, si no me equivoco, aquí corríjame si me pego si me carrileo, pero esto debería ser algo de este estilo. R2 punto menos rho teta, puede ser algo así, o no, acá, puta, no me acuerdo. Déjenme mirarlo, porque no quiero mentirles. A ver, ¿dónde tengo esto? Para fijarnos bien, porque no necesariamente va a ser eso va a depender del problema. Si tiene un movimiento circular uniforme, claro, como que alfa es teta 2 puntos, entonces basta por multiplicar por el radio, pero eso no es necesariamente así en todos los problemas. Ya, perfecto, pero entonces no es lo mismo, que como tenía el teta abajo me confundí y pensé que podía ser la aceleración de teta. Gracias. Vale. O sea, alfa es la segunda derivada de teta, pero la aceleración Sí, tangencial no necesariamente es siempre no es la segunda derivada de teta. Sí, no, la segunda derivada de teta. Sí, ya mira, ahora te voy a mostrar la cuestión, aquí lo encontré. Esto es algo gracias. así. Más 2 rho punto teta punto más rho teta punto en teta tongo. Entonces, como lo que habías visto delante, esta es la aceleración tangencial, esta es la aceleración radial. Entonces, la aceleración tangencial, en el caso de un movimiento circular uniforme, rho es constante, entonces este término no existe. Entonces, es verdad lo que me decís. La aceleración tangencial es rho por alfa, cuando a alfa le llamamos a la segunda derivada de teta. Sí, pero solo un movimiento circular uniforme. Si el movimiento no es circular uniforme, la aceleración tangencial tiene estos dos términos. Ah, perfecto, ahí te caché. Ya, Eso, muchísimas gracias. Sí, súper claro. Gracias. vale. Y no tengo el Kinghauser acá en el tablet, pero bueno, puedo dejar de compartir acá el tablet y mostrar. ah, quitar el host de nuevo y buscarlo acá en el computador. Y porque alguien tenía como una duda y en realidad puedo orientarte un poco a cómo resolver el problema, pero no creo que lo pueda resolver. No nos da el tiempo en realidad. Entonces, vamos a compartir acá.
Entonces, ¿cuál era el problema que me habías dicho del Kim Hauser? José, si no me equivoco. El Kim Hauser o dinámica, el primero. ¿Pero está José? ¿No se habrá ido? Si se fue, no tiene mucho sentido que hagamos esto. A ver. José. No está José, se fue. Nos abandonó, nos preguntó sobre el ejercicio y nos abandonó. ¿Cuál es ese archivo? El Kim Hauser, el mítico archivo de preguntas de mecánica. Bueno, se fue José en verdad, así que no tiene mucho sentido como responder una pregunta que iba a hacer él. Bueno, quedan 3 minutitos nomás, entonces yo creo que vamos a despedirnos. Qué bueno que hayan venido, qué bueno que les haya gustado la tutoría del César y lo que pudimos aportar nosotros, o yo en verdad, resolviendo las preguntas del chat. Así que eso, pues que les vaya bonito en su control, que les vaya bonito también en todos los otros fans. Gracias. Estuvo Chau, muy chau. bueno. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Adiós, Sin.